Muy pero muy buenos días a todos, una vez más bienvenidos a las cocinas de Red Guaraní, acá en Cocinemos Juntos, donde te mostramos los mejores tips, los secretos y por supuesto todos los materiales que necesitas para poder cocinar e ir luciéndote mucho más en la cocina. Bueno, hoy venimos con una preparación clásica, un sabor caprese, ¿sí? El caprese es algo que todos conocemos, es la combinación de mozzarella, tomate y albahaca y, ¿por qué no?, a veces en una versión de pesto. Bueno, este sabor lo vamos a estar incorporando a unas supremas de pollo que vamos a estar cocinándolas, te voy a estar mostrando cómo hacerlo. Vamos a trabajar en dos sistemas, primero en la plancha y después al horno. Después de eso vamos a acompañarlo con una guarnición de unos vegetales salteados que te va a quedar muy bueno, te va a mostrar todos los trucos, los secretos para trabajar este tipo de preparaciones. Así que sin perder mucho más tiempo, vamos rápido a la lista de mise en place. Para esta preparación necesitamos una pechuga de pollo, 2 unidades de tomate, albahaca 2 mazos, queso mozzarella 6 fetas, aceite de oliva 100 gramos, una cebolla morada, un locote rojo, un zucchini, sal y pimienta. Bueno, lista de mise en place lista, ya tenés todo lo que necesitabas, ya sabes todo lo que necesitas, así que vamos a comenzar. Primero que nada, podríamos comenzar trabajando por lo que es el pollo, que es lo que más tiempo va a llevar. Normalmente en la mayoría de las preparaciones que hacemos acá, ¿de qué manera trabajamos el pollo? Lo hacemos por suprema y estas supremas las volvemos a dividir en los cortes que queremos. En este caso vamos a trabajar de manera totalmente diferente. Vamos a utilizar las supremas de pollo enteras, así como vienen. O sea, vamos a separarlos de lo que es la carcasa. Los ponemos a un lado, separamos bien. Ahí está, vamos a utilizarlo así como está, completo. Lo que vos podés hacer, te doy la opción, es, fíjate que al separarlo te encontrás con esto, ¿sí? Que es el lomito de pollo, que básicamente es una parte que tiene un nervio justo acá por el medio, que la gente normalmente se encuentra a la hora de comer. No muchos se dan cuenta realmente, pero a veces es un poquito desagradable. Lo que yo te propongo es que lo saques. Vamos a cocinarlo también aparte, pero normalmente lo que se hace con esta parte de pollo es hacer, por ejemplo, rellenos de empanadas, rellenos de tartas, ¿por qué no stroganoff también? Todo ese tipo de preparaciones que necesitan recortes de pollo. Entonces las pechugas y supremas se utilizan más para preparaciones un poco elaboradas. Bueno, lo mismo hacemos con el otro lado, extraemos la piel. Acuérdate que la piel no se usa a menos que quieras incorporarlo, cocinarlo junto. De otro modo, si la separas, ya no sirve para nada. Bueno, separamos la última parte de la pechuga, sacamos el exceso de grasa. Bueno, como te digo, lo que es la piel, a la basura, pero esta parte, la carcasa, ya te lo había mencionado varias veces, vos lo tenés que utilizar para hacerte una sopa, lo combinás con verduras que ya estén un poquito feas o pasadas, lo pones en agua, lo dejás hirviendo por unas 2 horas y ya tenés un caldo, un fondo de pollo para hacer cualquier otra preparación. Entonces esto lo vamos a guardar, lo vamos a dejar aparte y tenemos entonces las 2 supremas de pollo junto con la parte de atrás que vendría a ser el lomito. Esto lo dejamos aparte también y ya vamos a estar trabajándolo. Esto acá, por un lado. Mientras tanto, vamos a trabajar lo que es la guarnición, que son los vegetales. Acuérdate que tenemos un poquito de zucchini, un poquito de morrones y también un poco de cebolla. Vamos a estar combinando estas verduras y te voy a mostrar cómo trabajarlas para que queden justamente bien al dente y con todo el sabor que buscas en un salteado de vegetales. La particularidad de los salteados es que son puntos de cocción en el que el vegetal queda relativamente tierno por fuera, pero por dentro está todavía al dente, o sea que tiene cierta resistencia al morder, que es lo que hace tan atractivo a un salteado. Es una media cocción, digamos, los vegetales. Bueno, antes de comenzar con eso, te tengo que hablar de Dismar, que te trae a Jack y Pangao para combatir la gordura, la celulitis, el exceso de grasa y por sobre todo tonificar tus músculos de verdad. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o también puedes hacerlo al 0982-380-527. Muy bien, vamos a comenzar cortando los vegetales, pero sin perder mucho tiempo vamos también a trabajar con lo que es el pollo. Al mismo tiempo que estamos haciendo esto, vamos a ir trabajando estos elementos. ¿Cómo lo hacemos? Sartén, empezamos a calentarla, ya agregamos un poco de aceite. Como son piezas de carne un tanto más gruesas, a diferencia de un bife de pollo o de tiras de pollo o cubos que llevan mucho menos tiempo y que se puede terminar en la misma sartén, nosotros vamos a darle la posibilidad de terminarlo en el horno. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo vamos a sellar bien por todos los lados y te va a quedar crudo en el medio.
pero eso le vamos a poner por encima lo que es el tomate, la albahaca y el mozzarella y lo terminamos en el horno. ¿El horno a qué temperatura? Ya ponete a precalentarlo a por lo menos unos 180-200 grados, que va a ser el tiempo que va, la temperatura, perdón, que va a necesitar. Aproximadamente unos 10 a 12 minutos es lo necesario para que el interior del pollo termine de cocinarse. ¿Está? Bueno, tenemos sartén caliente junto con el aceite, lo distribuimos bien y ya disponemos las piezas de pollo. Así, completas como vos la ves, lo disponemos. Acuérdate que el pollo, si vos tenés la posibilidad, déjalo macerando un día antes, una noche antes, en, por ejemplo, salsa de soja, jengibre. ¿Por qué no también dejarlo macerando en un pesto de albahaca? Bueno, disponemos también estos trocitos de pollo por los costados para que también se vayan cocinando. Acuérdate que como es carne, va a empezar a perder su jugo, va a empezar a achicarse, pero lo importante es que no muevas las piezas de pollo una vez que las dispones en la sartén, porque de ese modo se sellan y van a tomar ese color tan atractivo que estamos buscando. Bueno, no olvides la sal y la pimienta. Como siempre, sobre todo la sal, son ingredientes que se agregan justo al momento de cocción. Si lo ponemos durante el macerado, ¿qué pasa? Se deshidrata la carne, o sea, pierde la mayoría de los jugos, pierde durante su estación con la sal. Bueno, un poco de pimienta y está. Dejamos el pollo acá, lo dejamos cocinarse tranquilo, no te preocupes. ¿Cuánto tiempo? Ponele unos 5 minutos de cada lado para que se selle bien, ¿sí? Es muy importante el sellado. Mientras vamos a empezar a trabajar los vegetales. Vamos a cortar los extremos del zucchini en este caso. Lo cortamos por la mitad. Vamos a utilizar solamente una mitad, es más que suficiente. Y vamos a sacarle todo lo que es la pulpa, ¿sí? Donde están las semillas, pero conservando una parte importante de la carne blanca, que es lo que va a darle mucho más volumen a la preparación y también sabor. Entonces sacamos bien los excesos y ya esto vamos a cortarlo. ¿De qué modo? En cubos grandes o medianos, como quieras vos. Acuérdate que como va a ser un salteado y necesitamos que quede un tanto al dente, no hay que cortarlo muy chiquito, si no tarda mucho. Bueno, yo me quedo acá cortando el zucchini, el pollo se queda sellando y a la vuelta ya vamos a estar mostrándote cómo continuar con esta preparación. Así que quédate prendido de Cocinemos Juntos. Fíjate ese color que tiene, ese pardeamiento, eso es lo que estamos buscando. Volvemos con más de Cocinemos Juntos y ya le di vuelta al pollo, quiero que te fijes bien el color. Es muy importante, como te había dicho, en un principio dejarlo quieto, no moverlo cuando estás haciendo el sellado. Es muy importante eso para que justamente pueda tomar ese color tan atractivo que llama mucho la atención a la hora de prepararlo o hacer la presentación. Eso lo dejamos ahí, yo lo acabo de dar vuelta hace segundos, así que lo tengo que dejar, como te dije, por lo menos unos 2 minutos mientras termino de cortar mis vegetales. Me quedé cortando el morrón, que como el zucchini lo vamos a cortar en cubos, ¿sí? Cubos medianos, pequeños, grandes, dependiendo cómo vos te guste más sentir los vegetales. Preferentemente tienen que ser cubos medianos. Fíjate el tamaño que tienen, son cortes que van a permitir una cocción rápida y por sobre todo van a quedar al dente. Es lo importante de un salteado. Entonces voy trabajando, ya tengo el morrón, tengo el zucchini, me falta nada más que la cebolla. Vos podés agregar muchos más vegetales acá, no te vayas a preocupar por eso. Puedes agregar berenjena, puedes agregar zanahorias, podés agregar brócoli, podés agregar coliflor, muchas cosas que vos estés acostumbrado a consumir como vegetales, no hay problema, vos lo podés incluir a este salteado. En este caso yo estoy trabajando solamente con zucchini, un poquito de morrón rojo y también cebolla morada. Son tres vegetales que me parece que van a ir muy bien con esta preparación. El pollo se sigue sellando y acordate, lo que te había mencionado un ratito antes, tenés que tener ya el horno precalentado a 180, 200 grados para poder utilizarlo. Bueno, cebolla, la misma cosa. Vamos a cortarle la parte de atrás y ya vamos a estar sacando cubos. Ahí está. ¿Por qué escogí la cebolla morada? Más que nada por su color. Acuérdate que también la cebolla morada tiene la particularidad de tener un tono un poquito más fuerte, un poquito más pronunciado que la cebolla blanca.
Ahí está, cortamos esto y ya terminamos con los vegetales. Perfecto, tenemos los vegetales listos. Tengo dos ingredientes extra que no te había pedido en la lista de Mise en Place, pero que podés utilizarlo para modificar la receta. En este caso tengo unos 100 gramos de crema de leche y un mazo de cebollita de verdeo y otro de perejil, que es más que nada para darle color después a nuestra preparación. Bueno, retiro todo lo que estuve utilizando y ya me fijo en el horno. Voy a sacar la placa caliente. Esto es muy importante. Yo metí una placa caliente al horno. O sea, metí una placa para que se caliente en el horno porque voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar un poco de aceite en la superficie de la placa y vamos a agregar las piezas de pollo. Fíjate el color que tomaron, ¿sí? Un buen pardeamiento del otro lado. Quedó bien sellado, que es lo que estamos buscando. En el centro todavía está crudo, todavía le falta cocción. Ahí está. ¿Para qué ponemos el aceite y una placa caliente? Más que nada para que continúe trabajando el mismo efecto de sellado que estábamos buscando. Que la placa caliente funcione antiadherentemente con el pollo. Vamos a agregarle los ingredientes de caprese. En este caso, como te había mencionado, tomate. Vamos a cortar unas rodajas de tomate fresco. Más o menos unas 3 a 4 rodajas por pieza de pollo. La disponemos sobre el tomate mismo. Ahí está. Las acomodamos bien. Lo mismo para el otro. Y para los trocitos de lomito de pollo, para también tener un extra para nuestra presentación. Bueno, descartamos esto. ¿Qué ponemos ahora? Las hojas de albahaca. Vamos a poner una tanda sobre los tomates y lo vamos a tapar con el queso. Entonces el queso va a evitar que la hoja se queme, o si se llega a quemar va a ser muy poco, pero lo importante es que va a dejar su sabor impregnado en la preparación. Igual te pedí 2 mazos porque vamos a utilizar la otra parte para la presentación. Vamos a ponerle un poquito de sal, ¿sí? El tomate siempre hay que ponerle un poquito de sal antes de llevarlo a cualquier cocción, le potencia mucho más su sabor. Bueno, mientras yo voy armando esto, te tengo que recomendar comunicarte con la gente de Dismar para solicitar tu Jack y Pangao. ¿Para qué? Para combatir la grasa acumulada, la celulitis, la gordura y por sobre todo poder tonificar todos tus músculos. Así que hace tu pedido a Dismar Salud y Cultura al 021 522 610 o también puedes hacerlo al número celular 0982 380 527. Muy bien, una feta generosa de queso para cada suprema de pollo, incluso para nuestros trocitos de lomito de pollo. Todo tiene que estar bien tapado. Ahí vamos y ya vamos a mandarlo directamente al horno. Como te digo, 180 grados es la temperatura ideal para esto. Va a tomarle el tiempo justo para que el queso se derrita, se gratine y el pollo se cocine, se termine de cocinar en realidad, porque acuérdate que le falta muy poco. Al salir, un poco de albahaca fresca y por sobre todo un toquecito de orégano seco si tenés, le queda súper bien. Entonces esto adentro, ahí va, lo cerramos, nos olvidamos de eso por al menos unos 15 a 20 minutos y vamos ordenando nuestra cocina. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la sartén donde habíamos cocinado el pollo, ¿sí? Vamos a pasarle un poco de papel para limpiarlo y ya vamos a levantarle la temperatura otra vez porque vamos a comenzar con nuestros vegetales. ¿Por qué voy a usar la misma sartén sin lavarla? Porque acá está todo ese sabor que dejó el pollo, ¿sí? Junto con la sal, si es que le pusiste un poco de ajo, si utilizaste aceite de oliva, todos esos sabores están acá en esta placa. Y vamos a utilizar los vegetales que ya están listos. ¿Qué vas a hacer antes de poner los vegetales a cocinar? Un poquito de sal por encima de ellos, entonces ya después no tenés que preocuparte por agregarle sal. Y por sobre todo un poco de aceite normal y un poco de aceite de oliva. No todo el aceite de oliva porque acordate que también lo vamos a utilizar para la presentación final. Vamos a mezclar todo esto, que esté todo bien mezclado. Acá normalmente lo que se recomienda es trabajar por orden de dureza. ¿Qué quiere decir eso? Primero los vegetales más duros, después los más blandos. En este caso, como todo va a llevar más o menos el mismo tiempo de cocción, los mezclé. Directos a la sartén. Acuérdate, sartén bien fuerte y lo vamos a ir trabajando de este modo. Vamos a ir dándole vueltas, vamos a ir movilizándolos. ¿Para qué? Para que no se sellen solamente de un solo lado.
Acordate que cuando trabajamos básicamente este tipo de preparaciones, en este caso salteados, se usa mucho fuego, mucha temperatura, y si el vegetal se queda quieto en un solo lugar, se sella o se quema de un solo lado, y no buscamos eso, sino que todo lo contrario, buscamos que todo vaya tomando color. Y lo más importante, los vegetales se están condimentando, se están trabajando con lo que con lo que dejó el pollo en la superficie. Bueno, ¿qué vas a trabajar ahora? Cortate un poco de cebollita de verdeo, cuida los vegetales, espera el pollo, que a la vuelta ya estamos emplatando nuestra preparación y ya nos vamos a estar despidiendo. Quédate prendido que ya volvemos. Vení al Costo y llévate los mejores regalos para mamá. Cortapelo Gama y de regalo rizador electrónico de pelo Gama a 550.000 guaraníes. Celular Huawei P8 Lite a 1.470.000 guaraníes. Televisor LED Tokyo 32 pulgadas a 1.400.000 guaraníes. Además, podés pagar en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos. Al Costo, sello de garantía. Muy bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos. Fíjate el color que están tomando los vegetales, muy interesante. Esto es gracias a, como te dije, lo que dejó el pollo en la superficie, que fue ese sellado, eso está ayudando a que el vegetal también tome color. Acá hay solamente un poco de cebolla morada, un poco de morrón rojo y un poco de zucchini. Todos estos vegetales le pusimos un poquito de sal, aceite de oliva, fuego bien alto y los estamos removiendo cada tanto, ¿sí? Fíjate, de este modo vas cuidando que no se dore de más ninguna parte del vegetal, todo tiene que estar del mismo color. Bueno, ¿qué tenemos aparte? Como te había dicho, en este proceso vamos, mientras esperamos esto, mientras esperamos el pollo que está en el horno, que estamos esperando solamente que se derrita el queso, vamos a cortar un poco de cebollita de verdeo, que es lo que vamos a utilizar para darle el punto final al salteado. Al salteado le vamos a agregar un toque, pero así, nada, poco y nada de crema de leche, que es lo que yo te había pedido como ingrediente extra, que podés llegar a utilizarlo. No te lo puse en la receta, pero igual vos lo podés incorporar, o si no querés dejar de lado la crema de leche, no hay ningún problema, lo podés utilizar para otra preparación y guardás la crema para otra cosa. Te quedás con los vegetales así, salteados, sin mucha materia grasa. Muy bien, tenemos entonces la crema, tenemos la cebollita de verdeo que le vamos a poner cuando terminemos. Mientras tanto vamos a empezar a preparar nuestra estación de trabajo. Perdón, nuestra estación de presentación de plato, ¿sí? Vamos a usar este individual. Voy a buscar un plato lindo para hacer la presentación. Este me gusta. Y lo único que estamos haciendo es esperando el pollo y los vegetales que tomen un poco más de color, que el pollo se derrita un poco más el queso y ya vamos a estar haciendo la presentación. Bueno, vegetales casi listos. Fíjate el color que tiene en el pardeamiento. Incorporamos la cebollita de hoja. Le damos un poco de mezcla, unos saltos para que todo esto se incorpore. Ahí está. Y poco y nada de crema de leche. Ahí estamos. Bien, fíjate. Entonces, ¿qué hace la crema de leche? Levanta todo ese sabor que está en la sartén. Por supuesto, lo comparte con los vegetales. Es muy importante este proceso que le da ese sabor extra a la preparación. Esto, como te dije, vos podés obviarlo y utilizar solamente los vegetales salteados con la cebollita de verdeo. Podés sustituir esa hierba por orégano fresco, por romero, por tomillo, por cilantro, por perejil, por lo que vos quieras. En este caso yo escogí cebollita, es lo que tenía acá en mi pequeña huertita y lo utilicé. Bueno, mientras voy terminando esto, preparándome para el emplatado, ¿te cuesta ir al gimnasio? ¿Te cuesta hacer dieta? Bueno, a pesar de que no te felicitamos por eso, nosotros te recomendamos comunicarte con la gente de Dismar Salud y Cultura, que te ofrecen los servicios de Jack y Pangao. Ellos combaten la celulitis, la gordura y la obesidad. Además de eso, tonifican de verdad todos tus músculos. Haz tu pedido al 021-522-610 o también puedes hacerlo al 092-380-527. Muy bien, vamos a ver cómo está el pollo. Que, como te había dicho, el tiempo necesario serían entre unos 15 a 20 minutos. Esto yo lo cociné, me aseguré que esté un poco más cocido en la sartén para poder hacer la presentación y lo terminé en el horno con lo que es más que nada un dorado. Vamos a disponer los vegetales, el salteado, ahí está, una buena cantidad de vegetales.
Como te digo, lo que hace la crema de leche más que nada en este punto es aportarte mucho más sabor. Sabor al que vos estás un poco más acostumbrado si no sos muy habitué de los vegetales. Y acá una buena presa de pollo. Vamos a usar estos muslitos estos lomitos que me quedaron. Ponerlo por encima. Ahí está. Quedó el queso. Está el queso colgando por ahí. Bueno, dejamos esto a un lado. Vamos a picar un poquitito más de verdeo para darle más que nada un color. Mientras tanto vamos haciendo un resumen. ¿Qué fue lo que hicimos primero que nada? Trabajar lo que es el pollo. Lo cortamos, separamos las supremas de del hueso, de la carcasa, y esto lo sellamos bien de lado a lado para después mandarlo al horno. Teníamos que tener nuestra preparación lista, que era básicamente el tomate, la albahaca, el queso mozzarella. Lo pusimos por encima y lo terminamos en el horno. Mientras tanto, los vegetales fue cortar todo en cubos y darle un salteado bien fuerte y bien marcado para que puedan quedar al dente, crujientes por toda su superficie. Entonces hay un poco de cebollita de verdeo y también, ¿por qué no?, la albahaca fresca que te prometí que le faltaba. Ahí está. Entonces tenemos listos un pollo caprese con una guarnición de vegetales salteados para ofrecerte en el día de hoy de Cocinemos Juntos. Un toque de oliva que caiga desde arriba para toda la preparación y está. Listo, preparación terminada, una preparación súper rápida, fácil. Podés hacer, estás consumiendo muchos vegetales, muchos ingredientes que van a aportar vitaminas, proteínas, ¿sí? Entonces, esta es la propuesta del día de hoy. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales para poder darnos consejos, pedirnos justamente alguna receta que quieras que desarrollemos, que nosotros estamos muy pendientes de eso. Nos vemos muy pronto por las pantallas de Red Guaraní en otra ocasión. Chau, chau.